El anciano no estaba ahí por elección. Había sobrevivido a persecuciones, cárceles y amenazas que habrían quebrado a cualquier otro hombre, pero ahora estaba solo, completamente solo. La isla se llamaba Patmos, una roca áspera perdida en el mar, donde el imperio enviaba a los que no quería matar públicamente, pero tampoco quería libres. El viento golpeaba las piedras con fuerza. Las olas rompían contra los acantilados como si el mar mismo estuviera intentando hablar. El anciano caminaba lentamente entre las rocas. Su nombre era Juan. Había visto cosas que ningún otro hombre había visto. Había caminado con el maestro. Había escuchado palabras que transformaban vidas. Pero el mundo había cambiado. Los imperios gobernaban con hierro. La verdad era perseguida. Y los que hablaban de esperanza eran considerados peligrosos. Juan no era un criminal. Su delito era otro. Hablar de un rey que no pertenecía a este mundo. Esa mañana, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. El mar parecía inquieto, como si algo estuviera a punto de suceder. Juan se detuvo, respiró profundamente, y cerró los ojos para orar. No era la primera vez que hablaba con Dios en esa isla, pero aquel día, algo era diferente. El aire se volvió extraño, el silencio se volvió pesado, y entonces ocurrió. Un sonido rompió el viento del mar. No era un trueno, no era el mar, era una voz poderosa, clara, imposible de ignorar. Sonaba como una trompeta atravesando el cielo. La voz dijo: escribe lo que vas a ver y envíalo a las comunidades. Juan abrió los ojos lentamente. Su corazón latía con fuerza. Algo estaba ocurriendo, algo grande, algo que no solo hablaba de su tiempo, sino del futuro del mundo entero. Juan se giró para ver quién hablaba, y lo que vio, nadie en la historia lo había descrito antes. Juan se giró lentamente. El sonido de las olas seguía golpeando los acantilados, pero ahora parecía lejano, como si el mundo hubiera quedado en silencio para que algo más hablara. El anciano buscó con la mirada. ¿Quién había hablado? Entonces lo vio. 7 luces ardían en la oscuridad. No eran antorchas, no eran estrellas. Eran 7 candelabros de oro, alineados como si formaran parte de algo sagrado. Pero lo más impactante, no eran los candelabros. Era la figura que estaba en medio de ellos. Juan sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El hombre que estaba allí no era como ningún ser humano que hubiera visto antes. Llevaba una túnica larga que descendía hasta sus pies, y sobre su pecho brillaba una banda dorada como la de un rey antiguo. Pero su rostro era imposible de describir. Su cabello era blanco como la lana más pura, como la nieve bajo el sol de invierno. Sus ojos parecían llamas de fuego. No eran ojos que solo miraban, eran ojos que veían todo, pasado, presente, futuro. Sus pies brillaban como metal refinado en un horno ardiente, como si hubieran atravesado el fuego mismo. Y su voz, cuando habló otra vez, Juan sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Era como escuchar muchas aguas cayendo desde una montaña. Poderosa, inconfundible. En su mano derecha sostenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, no como arma física, sino como una palabra que podía atravesar cualquier mentira. Pero lo más impactante de todo fue su rostro. Brillaba, no como una antorcha, no como el fuego, brillaba como el sol cuando está en toda su fuerza. Juan cayó al suelo, no por miedo solamente, sino porque entendió algo en ese instante. El que estaba frente a él, no era simplemente una visión, era el mismo que había caminado con él años atrás. Pero ahora, Juan lo estaba viendo como realmente es. Juan no pudo sostenerse en pie. La luz era demasiado intensa, la presencia demasiado poderosa. El anciano cayó al suelo como si toda su fuerza hubiera desaparecido en un instante. Durante años había soportado persecuciones, interrogatorios, amenazas del imperio, pero nada se comparaba con lo que estaba sintiendo ahora. No era terror, era algo más profundo. Era la sensación de estar frente a una realidad mucho más grande que el mundo que conocía. El suelo frío de la isla tocaba su rostro mientras su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Entonces ocurrió algo inesperado. La figura se acercó. Sus pasos resonaron suavemente entre las rocas. Y de pronto, una mano tocó el hombro de Juan. No fue un gesto de poder, fue un gesto de calma. La voz volvió a escucharse, pero esta vez no sonó como un trueno. Sonó cercana, firme, tranquilizadora. No tengas miedo. Juan levantó lentamente la mirada. La luz seguía rodeando a la figura, pero ahora podía escuchar cada palabra con claridad. Yo soy el primero y el último. El viento del mar volvió a sentirse, como si la naturaleza misma estuviera escuchando.
escuchando. La voz continuó: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado esa historia antes: la tumba, la resurrección, la victoria sobre la muerte, pero la voz aún no había terminado. Y tengo las llaves de la muerte y del lugar de los muertos. Las llaves, autoridad, dominio sobre algo que ningún imperio había logrado controlar, ni Roma, ni reyes, ni ejércitos. La muerte misma. Juan entendió algo en ese momento. Los imperios podían exiliar a los hombres, podían encadenar cuerpos, podían intentar silenciar voces, pero no podían detener lo que estaba a punto de revelarse. Entonces la figura habló una vez más, y lo que dijo cambiaría todo. Escribe lo que has visto, lo que está sucediendo, y lo que sucederá después. Juan sabía lo que significaba. Aquella visión no era solo para él, era un mensaje que atravesaría siglos, y que llegaría hasta el tiempo del fin. Juan aún estaba de rodillas cuando levantó la mirada nuevamente. Las 7 luces seguían ardiendo alrededor de aquella figura. No parpadeaban como una llama común. Parecían estables, firmes, como si representaran algo más que simples candelabros. Juan intentó comprender lo que estaba viendo. 7 luces, 7 estrellas en la mano del personaje. Nada en esta visión parecía estar allí por casualidad. Entonces la voz habló otra vez. Pero ahora no era solo una revelación, era un misterio que debía ser entendido. Escribe lo que ves. Juan respiró profundamente. Cada palabra que escuchaba sabía que debía preservarla, no para él, sino para generaciones que aún no habían nacido. La figura levantó lentamente su mano derecha. Las 7 estrellas brillaban entre sus dedos, y entonces explicó algo que cambiaría completamente la forma de entender la visión. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano y de los 7 candelabros de oro. Juan escuchaba atentamente. Las 7 estrellas son mensajeros, no gobernantes, no emperadores, mensajeros, personas encargadas de llevar luz cuando el mundo estuviera en oscuridad. Pero la explicación continuó. Y los 7 candelabros. Hubo un breve silencio. Son comunidades de fe, personas esparcidas en diferentes lugares del mundo, que a lo largo del tiempo mantendrían encendida una luz, no una luz política, no una luz militar, una luz espiritual. Entonces Juan entendió algo profundo. La visión no hablaba solo de su tiempo, hablaba de un recorrido a través de la historia. 7 luces, 7 momentos, 7 etapas donde la verdad enfrentaría diferentes desafíos, a veces persecución, a veces corrupción, a veces olvido, pero la luz seguiría encendida, porque el que caminaba entre los candelabros no los había abandonado. Él estaba allí, observando, guiando, protegiendo la luz incluso cuando el mundo intentara apagarla. Juan miró nuevamente a la figura. Entonces comprendió algo que nadie en la isla de Patmos podía imaginar. Aquella visión no era solo una experiencia espiritual, era un mapa profético de la historia, pero lo que vendría después revelaría aún más. El viento volvió a soplar con fuerza sobre la isla de Patmos. Las olas golpeaban las rocas como si el mar quisiera grabar aquel momento en la historia. Juan seguía allí, mirando las 7 luces. Ahora entendía que no eran simples candelabros, eran símbolos vivos. Representaban comunidades, generaciones de creyentes que existirían a lo largo del tiempo. Personas reales que enfrentarían desafíos, persecuciones, engaños y también momentos de fidelidad extraordinaria. La figura que caminaba entre las luces no se movía como un observador distante, caminaba entre ellas. Eso significaba algo profundo. No estaba lejos, no estaba ausente, estaba presente en medio de la historia, en medio de las crisis, en medio de los momentos donde la luz parecía apagarse. Entonces la voz habló una última vez con una claridad absoluta. Escribe. Juan levantó lentamente la cabeza. Sabía que cada palabra tenía peso eterno. Escribe lo que has visto, lo que está ocurriendo y lo que sucederá después. No era solo una visión, era una revelación que atravesaría imperios, siglos y generaciones. Un mensaje que viajaría desde una isla olvidada del imperio hasta los lugares más lejanos del mundo. Juan miró nuevamente las 7 estrellas en la mano de aquella figura. Mensajeros. Personas que, en diferentes momentos de la historia, llevarían la luz cuando la oscuridad pareciera dominar. La visión estaba apenas comenzando, porque aquellas 7 comunidades representadas por las luces recibirían un mensaje directo, un mensaje personal, advertencias, correcciones, promesas,
palabras que revelarían la condición espiritual de cada época. Y lo más impactante es que esas palabras no solo hablarían del pasado, hablarían también de nuestro tiempo. Juan tomó aire lentamente. El anciano sabía que lo que estaba a punto de escribir no sería un simple relato, sería un mensaje para el futuro del mundo. Y el primer mensaje estaba a punto de ser enviado a una comunidad llamada Efeso. Pero esa es otra parte de la historia.